Periodista chilena llama sobrevalorado a Alexis Sánchez en vivo, y él la deja en ridículo. El estudio de televisión estaba iluminado con una intensidad casi teatral. Las cámaras giraban lentamente sobre sus ejes mientras los productores contaban los segundos en silencio. Era una de las transmisiones en vivo más vistas de Chile, un programa donde políticos, empresarios y celebridades pasaban por una especie de juicio mediático frente a millones de espectadores. Aquella noche, el invitado era Alexis Sánchez. El delantero chileno había aceptado la entrevista después de meses evitando la prensa nacional. Su carrera en Europa, sus goles históricos y su legado en la selección lo habían convertido en una figura casi intocable, pero también en blanco de críticas constantes. Muchos decían que su mejor época había pasado. Otros afirmaban que el país seguía idolatrando a un jugador que ya no era el mismo. Y la periodista que lo entrevistaría aquella noche era conocida por no tener piedad con nadie. Se llamaba Valentina Rojas. Famosa por sus preguntas incisivas y su tono desafiante, había construido su reputación humillando a invitados en televisión nacional. Políticos habían salido furiosos del estudio, empresarios habían perdido los nervios, y más de una celebridad había quedado expuesta ante el país. Pero esa noche, Valentina parecía particularmente confiada. Mientras Alexis caminaba hacia el set, vestido con un traje negro sencillo y una calma que contrastaba con el bullicio del estudio, la periodista revisaba sus notas con una sonrisa apenas disimulada. «Hoy vamos a tener conversación», murmuró para sí misma. El público aplaudió cuando Alexis tomó asiento frente a ella. Las luces se intensificaron. La transmisión comenzó. «Buenas noches, Chile», dijo Valentina mirando directamente a la cámara. «Hoy tenemos con nosotros a uno de los futbolistas más famosos de nuestra historia. Alexis Sánchez». Aplausos. Alexis inclinó ligeramente la cabeza en señal de saludo. Los primeros minutos transcurrieron con relativa calma. Hablaron de su infancia en Tocopilla, de sus comienzos humildes, de los sacrificios que lo llevaron a Europa. Pero entonces, la expresión de Valentina cambió. Sus ojos brillaron con una mezcla de desafío y provocación. Y sin previo aviso, lanzó la pregunta que haría que todo el país contuviera la respiración. «Alexis, muchos analistas deportivos han empezado a decir algo muy duro sobre ti». El estudio quedó en silencio. La periodista se inclinó ligeramente hacia adelante. Y pronunció las palabras que encenderían la polémica en todo Chile. «Dicen que eres el jugador más sobrevalorado que ha tenido la selección chilena». Un murmullo recorrió el público. Las cámaras se acercaron al rostro de Alexis. Valentina sonrió, convencida de que acababa de arrinconarlo frente a millones de espectadores. Pero lo que no sabía era que la respuesta de Alexis Sánchez estaba a punto de cambiar completamente el rumbo de aquella entrevista. Y también la reputación de la periodista. Porque Alexis levantó lentamente la mirada. Y lo primero que dijo dejó al estudio entero en absoluto silencio. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie en el estudio se movió. Las cámaras enfocaban el rostro de Alexis Sánchez desde todos los ángulos posibles. Los productores detrás del vidrio observaban atentos, esperando una reacción explosiva, una respuesta defensiva, o incluso que el jugador se levantara y abandonara el programa. Eso era lo que normalmente ocurría cuando Valentina Rojas hacía ese tipo de preguntas. Pero Alexis no reaccionó como todos esperaban. No levantó la voz. No frunció el ceño. Ni siquiera pareció molesto. Simplemente bajó la mirada por un momento, como si estuviera recordando algo muy lejano. El silencio se volvió incómodo. Valentina arqueó una ceja. ¿No vas a responder?, preguntó con un tono ligeramente burlón. El público en el estudio intercambió miradas. Algunos ya sentían que la entrevista se estaba volviendo demasiado agresiva para una transmisión en vivo. Alexis entonces levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban tranquilos. Demasiado tranquilos. ¿Sobrevalorado?, repitió con voz serena. Valentina asintió. Sí. Eso dicen muchos analistas. Que Chile te convirtió en un ídolo, pero que en realidad tu impacto fue menor de lo que la gente cree. Un murmullo recorrió nuevamente el estudio. Era una acusación directa. Provocadora. Casi una invitación al conflicto. La periodista cruzó las manos sobre la mesa, segura de sí misma. Estaba acostumbrada a ese momento exacto de la entrevista, cuando el invitado perdía la paciencia y ella dominaba completamente la conversación. Pero Alexis seguía sin alterarse. Y eso empezó a incomodarla.
El delantero apoyó suavemente las manos sobre la mesa. Valentina, dijo con calma, ¿puedo hacerte una pregunta antes de responder? La periodista sonrió con seguridad. Claro. Adelante. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. ¿Tú viste el partido de la final de la Copa América 2015? El público reaccionó de inmediato. Algunos comenzaron a murmurar. Porque todos en Chile recordaban ese partido. El penal. La historia. La gloria. Valentina mantuvo la sonrisa. Por supuesto que lo vi, respondió. Alexis asintió lentamente. Pero entonces añadió algo que nadie en el estudio esperaba escuchar. Entonces tal vez recuerdes algo que pasó después del penal. El tono de su voz cambió ligeramente. Más firme. Más profundo. Las cámaras se acercaron a su rostro. Y lo que Alexis estaba a punto de revelar haría que la periodista empezara a arrepentirse de haber hecho aquella pregunta en televisión nacional. El estudio estaba completamente en silencio. Las luces del set iluminaban el rostro de Alexis Sánchez mientras millones de espectadores en todo Chile seguían la transmisión en sus televisores, teléfonos y computadores. Valentina Rojas mantuvo su sonrisa profesional, pero en su interior comenzaba a sentir una ligera incomodidad. Alexis no estaba reaccionando como los otros invitados. No estaba perdiendo la calma. No estaba cayendo en la provocación. Y eso cambiaba completamente el juego. ¿Qué pasó después del penal?, preguntó ella, intentando mantener el control de la conversación. Alexis apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó suavemente las manos. Sus ojos miraron directamente a la periodista. Después del penal, dijo con voz tranquila, yo caminé hacia el centro de la cancha. Una pausa. Pero no estaba pensando en el título. El público comenzó a prestar más atención. Alexis continuó. No estaba pensando en los millones de personas viendo el partido, ni en los periodistas, ni siquiera en la historia. Valentina frunció ligeramente el ceño. No entendía hacia dónde iba. Alexis entonces respiró hondo. Estaba pensando en una cosa muy simple. El silencio se volvió total. Estaba pensando en el niño que vendía dulces en Tocopilla para ayudar a su familia. El público quedó inmóvil. Incluso algunos miembros del equipo técnico detrás de cámaras dejaron de moverse. La voz de Alexis se volvió un poco más grave. Ese niño que dormía en una habitación pequeña, que jugaba fútbol en calles de tierra, y que escuchaba a muchas personas decirle que nunca iba a lograr nada. Valentina dejó de sonreír. La atmósfera del estudio había cambiado por completo. Ya no era una entrevista agresiva. Era algo distinto. Algo mucho más profundo. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. Así que cuando escucho que alguien dice que soy sobrevalorado. Hizo una pausa. Y luego pronunció una frase que comenzó a hacer que el público se inclinara hacia adelante en sus asientos. No me molesta. Valentina parpadeó. ¿No te molesta?, repitió. Alexis negó con la cabeza. Pero entonces añadió algo que empezó a cambiar completamente el rumbo de la entrevista. Porque normalmente esas palabras vienen de personas que nunca estuvieron ahí. El público comenzó a murmurar. La periodista cruzó los brazos lentamente. ¿Ahí dónde? Alexis la miró fijamente. Y respondió con una frase que haría que el estudio entero quedara en shock. En la cancha, cuando Chile levantó su primera Copa América en 100 años. Un aplauso espontáneo comenzó a surgir entre el público. Pero Alexis aún no había terminado de hablar. Y lo que estaba a punto de decir a continuación haría que la periodista empezara a perder completamente el control de la entrevista. El aplauso que comenzó en una esquina del público se extendió poco a poco por todo el estudio. Primero fueron unas cuantas personas. Luego decenas. Hasta que finalmente el sonido llenó el set completo. Valentina Rojas no aplaudió. Se mantuvo inmóvil, con los brazos cruzados, observando a Alexis con una expresión que intentaba ocultar su incomodidad. Los productores detrás de cámaras intercambiaron miradas. La entrevista ya no estaba siguiendo el guión. Alexis esperó pacientemente a que el aplauso terminara. Cuando el silencio volvió, inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto hacia el público. Pero Valentina no estaba dispuesta a perder el control de la conversación. Alexis, dijo con una sonrisa tensa, nadie está negando que hayas tenido momentos importantes. El público volvió a quedarse en silencio. La periodista tomó una hoja de sus notas y la levantó ligeramente. Pero también hay estadísticas, continuó.
Hay analistas que dicen que otros jugadores de tu generación fueron más determinantes. Una pausa. Y entonces soltó la frase que volvió a tensar el ambiente. Algunos incluso dicen que Chile ganó esas copas a pesar de ti, no gracias a ti. El público reaccionó con un fuerte murmullo. Alguien en la primera fila soltó un «oye», indignado. Los camarógrafos se movieron rápidamente para capturar la reacción de Alexis. Valentina observaba atentamente. Estaba esperando ese momento. El instante en que el jugador perdería la paciencia. Pero Alexis volvió a hacer algo inesperado. Sonrió. No fue una sonrisa burlona. Fue una sonrisa tranquila. Casi comprensiva. Entiendo, dijo con calma. Valentina parpadeó. ¿Entiendes? Alexis asintió. Claro. El delantero se acomodó en la silla. El fútbol siempre genera opiniones. Hizo una pausa. Pero hay algo curioso sobre las opiniones. Valentina inclinó la cabeza. ¿Así? Alexis la miró directamente a los ojos. Sí. Su voz se volvió ligeramente más firme. Las opiniones son fáciles de decir, cuando uno no tiene que demostrar nada. El público reaccionó de inmediato. Algunos comenzaron a murmurar. Valentina dejó escapar una pequeña risa irónica. ¿Estás diciendo que yo no he demostrado nada? Alexis no respondió de inmediato. Se tomó un segundo. Observó el estudio. Las cámaras. El público. Y finalmente volvió a mirar a la periodista. No, dijo con serenidad. Otra pausa. Estoy diciendo que es muy fácil juzgar desde una silla. El público soltó un "oh" colectivo. La periodista apretó ligeramente los labios. Por primera vez desde que comenzó el programa. Valentina Rojas parecía no tener una respuesta inmediata. Pero entonces hizo algo que cambiaría la entrevista por completo. Se inclinó hacia adelante. Y lanzó una pregunta que haría que Alexis Sánchez decidiera responder de una forma que nadie en Chile olvidaría jamás. El murmullo en el estudio tardó varios segundos en desaparecer. Valentina Rojas mantuvo la mirada fija en Alexis Sánchez, como si estuviera evaluando cada gesto, cada palabra, cada respiración. Había algo diferente en el ambiente. La entrevista ya no era un interrogatorio cómodo. Era un duelo. Uno que estaba ocurriendo frente a millones de personas. Valentina apoyó lentamente las manos sobre la mesa. Su sonrisa había desaparecido. Entonces dime algo, Alexis, dijo con tono directo. Una pausa. Si todo lo que dicen son solo opiniones fáciles, ¿por qué cada vez que Chile pierde, el primero al que critican eres tú? El público volvió a murmurar. Era una pregunta cargada. Una que muchos periodistas deportivos habían repetido durante años. Valentina continuó. Cuando el equipo gana, eres un héroe. Pero cuando pierde, se inclinó ligeramente hacia adelante. Muchos dicen que desapareces. Las cámaras enfocaron el rostro de Alexis. Su expresión no cambió. Que en los partidos importantes, no apareces como debería hacerlo una estrella mundial. Algunos espectadores en el estudio negaron con la cabeza. Otros observaban atentos. Valentina respiró hondo. Así que te lo voy a preguntar directamente. Una pausa. ¿De verdad crees que tu carrera justifica el nivel de idolatría que tiene Chile contigo? El silencio en el estudio se volvió pesado. La pregunta era brutal. No era solo una crítica. Era un cuestionamiento directo a toda su historia. Alexis permaneció inmóvil durante unos segundos. Luego apoyó lentamente las manos sobre la mesa. Miró a Valentina. Después miró al público. Y finalmente habló. No. La periodista frunció el ceño. ¿No? Alexis negó suavemente con la cabeza. No creo que mi carrera justifique la idolatría. Un murmullo recorrió el estudio. Valentina parecía confundida. Entonces, ¿qué la justifica? Alexis respiró hondo. Y pronunció una frase que hizo que muchas personas en el público comenzaran a asentir lentamente. La gente no me quiere por los goles. El silencio volvió a llenar el set. Alexis continuó. La gente me quiere porque recuerda de dónde vine. Algunas personas en la audiencia comenzaron a aplaudir suavemente. Pero Alexis aún no había terminado. Sus ojos volvieron a fijarse en la periodista. Y añadió algo que hizo que el estudio entero se quedara completamente quieto. Pero si quieres hablar de rendimiento, una pausa. Podemos hablar de números. Valentina arqueó las cejas. Perfecto, dijo con seguridad. Hablemos de números.
Alexis asintió lentamente. Pero entonces dijo algo que la periodista jamás esperó escuchar en televisión en vivo. Aunque primero, tal vez deberíamos hablar de tu propio récord en este programa. El público soltó un murmullo de sorpresa. Valentina frunció el ceño. ¿Mi récord? Alexis inclinó ligeramente la cabeza. Y lo que estaba a punto de revelar haría que la periodista empezara a ponerse visiblemente nerviosa frente a todo el país. El comentario cayó en el estudio como una piedra en agua tranquila. ¿Mi récord? Repitió Valentina Rojas. Su tono sonaba más frío que antes. El público intercambió miradas confundidas. Nadie entendía exactamente hacia dónde quería ir Alexis con esa frase. Los productores detrás del vidrio comenzaron a inclinarse hacia las pantallas. Esto ya no parecía una entrevista normal. Alexis permanecía tranquilo. Sí, dijo con naturalidad. Tu récord. Valentina soltó una pequeña risa incrédula. Alexis, el invitado aquí eres tú. Lo sé, respondió él. El delantero juntó las manos sobre la mesa y miró directamente a la periodista. Pero llevo varios días viendo tu programa. Eso llamó la atención del público. Valentina entrecerró los ojos. ¿Así? Sí. Alexis asintió con calma. Y me di cuenta de algo curioso. El silencio volvió a instalarse. Las cámaras cambiaron de plano lentamente. ¿Qué cosa? Preguntó ella. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. Que a muchos de tus invitados les haces exactamente lo mismo. Valentina cruzó los brazos. Ese es mi trabajo. Alexis asintió. Sí, lo entiendo. Luego añadió algo que hizo que varias personas del público comenzaran a asentir. Pero también noté algo más. Valentina levantó una ceja. ¿Qué? Alexis se tomó un segundo antes de responder. Que casi todos los invitados terminan perdiendo la paciencia. El público soltó un leve murmullo. Era cierto. Muchos recordaban entrevistas donde políticos o celebridades se habían levantado furiosos del programa. Alexis continuó. Gritan. Se molestan. Se defienden. Hizo una pausa. Y al final, tú quedas como la que los puso en su lugar. Valentina se inclinó hacia atrás en la silla. ¿Y cuál es tu punto? Alexis la miró con serenidad. ¿Que eso funciona? Una pausa. Solo si el invitado juega el mismo juego. El estudio quedó completamente en silencio. La periodista frunció el ceño. ¿Estás diciendo que no voy a poder manejar esta entrevista? Alexis negó suavemente. No. Luego añadió algo que hizo que el público contuviera la respiración. Estoy diciendo que hoy, el juego cambió. Valentina dejó de sonreír por completo. El ambiente ahora estaba tenso. Muy tenso. La periodista se inclinó hacia adelante, decidida a recuperar el control. Alexis, dijo con tono firme. No estamos aquí para analizar mi programa. Una pausa. Estamos aquí para hablar de tu carrera. El delantero asintió. Perfecto. Luego apoyó los codos sobre la mesa. Y dijo algo que nadie esperaba escuchar en televisión nacional. Entonces hablemos de mi carrera. Una pausa. Pero hablemos de toda. Valentina frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Alexis respiró profundo. Sus ojos recorrieron el estudio. Luego miró nuevamente a la periodista. Y dijo una frase que hizo que el público entero se quedara inmóvil. Porque hay algo que muchos periodistas en Chile olvidan cuando hablan de mí. El silencio era absoluto. Alexis continuó. Algo que ocurrió mucho antes de los goles, mucho antes de Europa, y mucho antes de las Copas América. Valentina lo miraba ahora con atención total. ¿Y qué es eso? Alexis se inclinó ligeramente hacia adelante. Y respondió con una frase que cambiaría por completo el tono de la entrevista. El día que el fútbol, literalmente me salvó la vida. El público se quedó en shock. Y la periodista, por primera vez en toda la noche. No sabía qué decir. El estudio quedó en un silencio tan profundo que incluso el leve zumbido de las luces del set se volvió audible. Valentina Rojas parpadeó lentamente. No esperaba esa dirección en la conversación. El público, que minutos antes murmuraba y reaccionaba a cada comentario, ahora permanecía completamente quieto. ¿Salvarte la vida? Preguntó finalmente la periodista. Su tono ya no tenía la misma seguridad provocadora de antes. Alexis Sánchez asintió con calma. Sí. Se acomodó ligeramente en la silla, como si estuviera abriendo una puerta hacia un recuerdo que llevaba años guardado. Cuando tenía 12 años,
comenzó. Tocopilla no era el lugar más fácil para crecer. Algunas personas del público asentían. Muchos conocían la historia del pequeño puerto del norte de Chile. Alexis continuó. Mi mamá trabajaba todo el día. Y muchas veces, no teníamos mucho que comer. Valentina guardó silencio. Las cámaras se acercaron lentamente al rostro del delantero. Así que yo salía a vender lo que pudiera, dijo. Dulces, caramelos, lo que fuera. El público escuchaba con atención absoluta. Pero también había otra realidad. Alexis bajó la mirada por un momento. Muchos niños de mi barrio no terminaron bien. El estudio se volvió aún más silencioso. Algunos se metieron en problemas. Otros dejaron la escuela. Otros, nunca tuvieron una oportunidad. Valentina ya no estaba tomando notas. Ahora simplemente escuchaba. Alexis levantó la mirada nuevamente. Y hubo un momento, dijo con voz tranquila, en el que yo pude haber terminado igual. El público contuvo la respiración. Pero apareció el fútbol. Una pausa. Un entrenador me vio jugar en una cancha de tierra. Sus ojos se suavizaron ligeramente. Y me dijo algo que nunca olvidé. Valentina se inclinó apenas hacia adelante. ¿Qué te dijo? Alexis respondió sin dudar. Me dijo, si sigues jugando así, algún día todo Chile va a saber quién eres. Un murmullo recorrió el público. Porque todos sabían cómo terminó esa historia. Alexis se recostó ligeramente en la silla. Así que cuando alguien dice que soy sobrevalorado, miró a Valentina directamente. Yo no pienso en periodistas. El estudio estaba completamente atento. Pienso en ese niño que corría descalzo detrás de una pelota. Una pausa. Y en todas las personas que le dijeron que nunca iba a llegar a ningún lado. El público comenzó a aplaudir lentamente. Pero Valentina aún no estaba dispuesta a rendirse. Respiró profundo. Es una historia admirable, dijo. Pero luego añadió algo que volvió a tensar el ambiente. Pero muchos futbolistas vienen de historias difíciles. El aplauso se detuvo. Valentina cruzó las manos. Eso no responde a la pregunta principal. El estudio volvió a quedar en silencio. ¿Eres realmente tan determinante como Chile cree? Alexis la observó unos segundos. Su expresión seguía tranquila. Pero entonces sonrió ligeramente. Una sonrisa que hizo que varias personas en el público se inclinaran hacia adelante. Porque parecía que Alexis estaba a punto de responder de una manera que nadie esperaba. El delantero apoyó suavemente una mano sobre la mesa. Y dijo algo que hizo que el estudio entero volviera a quedar en silencio. ¿Sabes qué es lo curioso, Valentina? La periodista frunció el ceño. ¿Qué cosa? Alexis inclinó la cabeza. Y pronunció una frase que empezaba a convertir la entrevista en un momento histórico de televisión. Que esa pregunta, ya la respondió Chile hace muchos años. Valentina arqueó las cejas. ¿Así? Alexis asintió. Pero entonces añadió algo que haría que el público explotara en reacción en cuestión de segundos. Y no lo hizo con palabras. El silencio volvió. Alexis terminó la frase. Lo hizo con algo mucho más poderoso. Valentina lo miró fijamente. ¿Con qué? Alexis respondió con calma. Con memoria. Y lo que estaba a punto de recordar. Haría que todo el estudio quedara completamente en shock. El silencio en el estudio era absoluto. La palabra memoria parecía haber quedado suspendida en el aire. Valentina Rojas entrecerró los ojos, intentando descifrar hacia dónde estaba llevando Alexis la conversación. ¿Memoria? Repitió. Alexis asintió lentamente. Sí. Se acomodó en la silla y cruzó ligeramente las manos sobre la mesa. Porque el fútbol tiene algo que a veces los análisis olvidan. Una pausa. La gente recuerda. Las cámaras se enfocaron al público. Muchos asentían en silencio. Alexis continuó. La gente recuerda quién apareció cuando el país necesitaba algo en lo que creer. Valentina respiró hondo. Eso suena muy bonito, dijo con un leve tono irónico. Pero el fútbol no es poesía, Alexis. El delantero sonrió apenas. No. Una pausa. Pero a veces, se parece bastante. Algunas risas suaves surgieron entre el público. Valentina sacudió la cabeza. Sigue sin responder la pregunta. Se inclinó hacia adelante. Te lo repito, ¿de verdad crees que eres tan determinante como dicen? El estudio volvió a quedarse en silencio. Alexis la observó durante unos segundos. Luego miró brevemente a una de las cámaras.
Y finalmente volvió a mirar a la periodista. Te voy a contar algo curioso, dijo con calma. Valentina levantó una ceja. Adelante. Alexis respiró profundo. Cuando Chile jugó la final de la Copa América 2016. Un murmullo recorrió el estudio. Ese partido también estaba grabado en la memoria colectiva. Había una presión enorme, continuó Alexis. Todo el país estaba mirando. La periodista lo observaba con atención. Y antes del partido, un periodista me preguntó algo muy parecido a lo que tú estás diciendo hoy. Valentina cruzó los brazos. ¿Así? Alexis asintió. Me preguntó si realmente era el líder que Chile necesitaba. El público escuchaba en silencio. Si estaba preparado para ese momento. Una pausa. Si no iba a desaparecer otra vez. Las cámaras se acercaron lentamente a su rostro. Valentina lo miraba fijamente. ¿Y qué respondiste? Alexis sonrió ligeramente. Le dije algo muy simple. El estudio parecía contener la respiración. Le dije que no iba a responder con palabras. Una pausa. ¿Qué respondería en la cancha? El público comenzó a murmurar. Valentina inclinó la cabeza. ¿Y qué tiene que ver eso con esta entrevista? Alexis la miró directamente. Y respondió con una calma que empezó a incomodar a la periodista. ¿Tiene que ver con que algunas preguntas? Una pausa. No necesitan respuestas. Valentina frunció el ceño. ¿Entonces? Alexis terminó la frase. Necesitan hechos. El público reaccionó de inmediato. Pero Alexis aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y el problema con los hechos? El silencio volvió. Es que no cambian dependiendo de la opinión de un periodista. El estudio explotó en murmullos. Valentina apretó ligeramente los labios. La entrevista ya no estaba bajo su control. Pero entonces hizo algo que nadie esperaba. Tomó una hoja de su carpeta. La levantó frente a la mesa. Y dijo algo que hizo que el ambiente volviera a tensarse. Perfecto, Alexis. Una pausa. Entonces hablemos de hechos. Las cámaras se acercaron. Valentina miró la hoja. Y pronunció una frase que estaba a punto de provocar el momento más tenso de toda la entrevista. Porque aquí tengo algunas estadísticas. Levantó la mirada. Que quizás no te van a gustar. El público quedó en silencio. Pero Alexis simplemente sonrió. Y eso comenzó a poner nerviosa a la periodista por primera vez en toda la noche. Valentina Rojas levantó la hoja con seguridad. El papel tembló apenas, pero lo suficiente para que las cámaras lo captaran. Aquí tengo algunos datos, dijo con firmeza. Datos de partidos importantes donde tu rendimiento fue cuestionado. El público murmuró. Alexis seguía observándola con calma. Valentina miró la hoja. Semifinal de Champions con Arsenal, eliminado. Octavos con Manchester United, eliminado. Varios partidos clave con la selección donde Chile no logró clasificar a un mundial. Levantó la mirada. Entonces la pregunta es simple, Alexis. Una pausa. ¿No crees que tu carrera ha sido un poco exagerada por la prensa y los fanáticos? El estudio quedó en silencio. Las cámaras enfocaron a Alexis. Pero el delantero no parecía molesto. Ni siquiera incómodo. De hecho, parecía divertido. Eso confundió a Valentina. ¿Te parece gracioso? Preguntó. Alexis negó suavemente con la cabeza. No. Se inclinó un poco hacia adelante. ¿Lo que me parece curioso? Una pausa. Es que estás leyendo estadísticas incompletas. El público reaccionó con murmullos. Valentina levantó una ceja. ¿Incompletas? Sí. Alexis apoyó las manos sobre la mesa. Porque las estadísticas cuentan una historia muy distinta cuando se miran completas. Valentina cruzó los brazos. Entonces complétalas. El delantero asintió. Con gusto. Miró brevemente hacia una de las cámaras. Y luego volvió a mirar a la periodista. Máximo goleador histórico de la selección chilena. El público reaccionó de inmediato. Más de 150 partidos con la camiseta de Chile. Algunos comenzaron a aplaudir. 2 Copas América. El aplauso creció. Primer penal en una final histórica contra Argentina. El estudio estalló en aplausos. Valentina intentó mantener la compostura. Muchos jugadores han ganado títulos con sus selecciones. Alexis asintió. Claro. Una pausa. Pero no muchos cambiaron la historia de su país.
El público volvió a reaccionar. Valentina golpeó suavemente la mesa con el bolígrafo. Eso sigue siendo una opinión. Alexis negó lentamente. No. La periodista frunció el ceño. ¿No? Alexis la miró con serenidad. Es historia. El público volvió a aplaudir. Valentina respiró profundo. El control de la entrevista se estaba escapando de sus manos. Pero decidió intentar una última provocación. Se inclinó hacia adelante. Entonces dime algo, Alexis. El estudio volvió a quedar en silencio. Si eres tan determinante. Una pausa. ¿Por qué todavía hay tantos chilenos que creen que otros jugadores fueron más importantes que tú? El público contuvo la respiración. La pregunta era directa. Provocadora. Pero Alexis no respondió de inmediato. Se tomó unos segundos. Miró el estudio. Miró al público. Y finalmente volvió a mirar a Valentina. Entonces dijo algo que nadie esperaba escuchar en televisión nacional. Porque en Chile. Una pausa. A veces cuesta aceptar cuando alguien de abajo llega demasiado lejos. El público quedó en shock. Valentina parpadeó. ¿Qué quieres decir con eso? Alexis se inclinó ligeramente hacia adelante. Y respondió con una frase que haría que todo el estudio explotara en reacción. ¿Que algunos prefieren criticar el éxito? Otra pausa. Antes que admitir que alguien humilde cambió la historia. El público estalló en aplausos. ¿Y la periodista? Por primera vez en toda la noche. Parecía no saber cómo continuar la entrevista. Pero entonces tomó aire. Y lanzó una pregunta que haría que el momento más incómodo del programa estuviera a punto de ocurrir. El aplauso del público tardó varios segundos en apagarse. Algunos incluso se pusieron de pie. Los camarógrafos intercambiaban miradas mientras seguían grabando cada gesto del estudio. Era evidente que la entrevista había tomado un rumbo completamente distinto al que la producción esperaba. Valentina Rojas mantuvo la mirada fija en Alexis Sánchez. Su expresión ya no era desafiante. Era calculadora. Esperó a que el silencio regresara. Luego habló. Interesante discurso, Alexis. Su tono sonaba más frío que antes. Pero hay algo que todavía no me queda claro. El público volvió a quedarse quieto. La periodista apoyó los codos sobre la mesa. Hablas mucho de humildad, de origen, de esfuerzo. Una pausa. Pero hoy eres millonario. El estudio reaccionó con un leve murmullo. Valentina continuó. Autos de lujo. Casas en Europa. Contratos multimillonarios. Levantó la mirada. Entonces dime algo. Una pausa. ¿No crees que esa imagen de niño humilde de Tocopilla ya quedó atrás? El ambiente volvió a tensarse. Las cámaras enfocaron el rostro de Alexis. Valentina dio el golpe final. Porque para muchos chilenos. Otra pausa. Hoy eres solo otro futbolista rico que ya no representa a la gente común. El público reaccionó con incomodidad. Era una provocación directa. Valentina cruzó los brazos. Esperaba la reacción. Pero Alexis volvió a hacer algo inesperado. No respondió de inmediato. Miró al público. Luego miró la mesa. Y finalmente volvió a levantar la mirada. ¿Sabes algo curioso? Dijo con calma. Valentina inclinó la cabeza. ¿Qué cosa? Alexis respiró profundo. Cada vez que vuelvo a Tocopilla. El estudio se quedó en silencio. La gente no me pregunta cuánto dinero tengo. Algunas personas del público comenzaron a asentir. No me preguntan qué auto manejo. Una pausa. Ni cuántas casas tengo. Valentina lo observaba atentamente. Alexis continuó. ¿Sabes qué me preguntan? La periodista arqueó las cejas. ¿Qué? Alexis sonrió ligeramente. Me preguntan si todavía recuerdo dónde empezó todo. El silencio volvió a llenar el estudio. Si todavía recuerdo la cancha de tierra. Si todavía recuerdo las calles donde jugábamos hasta que anochecía. Algunas personas del público comenzaron a emocionarse. Alexis inclinó un poco la cabeza. Y la respuesta siempre es la misma. Valentina lo miraba fijamente. ¿Cuál? Alexis respondió con una serenidad que desarmó completamente el ambiente. Nunca lo olvidé. El público comenzó a aplaudir nuevamente. Pero Alexis aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y dijo algo que haría que la periodista se quedara completamente sin palabras por primera vez en toda la entrevista. Pero te voy a decir algo más, Valentina. La periodista frunció el ceño. ¿Qué cosa?
Alexis la miró directamente a los ojos. Y pronunció una frase que hizo que todo el estudio quedara en absoluto silencio. La diferencia entre tú y yo. Una pausa. Es que yo nunca olvidé de dónde vine. El público contuvo la respiración. Alexis terminó la frase. Pero parece que tú sí olvidaste para quién haces tus preguntas. El estudio explotó en reacciones. Aplausos. Murmullos. Incluso algunos gritos de sorpresa. Valentina quedó inmóvil durante unos segundos. Pero entonces hizo algo que cambiaría por completo el rumbo final de la entrevista. Se inclinó hacia adelante. Y con voz firme dijo: entonces demuéstralo. El público quedó en silencio. Alexis la observó. ¿Demostrar qué? La periodista respondió con una frase que haría que el momento más inesperado de la noche estuviera a punto de ocurrir. Que todavía representas a la gente común. Y lo que Alexis estaba a punto de hacer. Nadie en el estudio lo vio venir. El estudio quedó completamente en silencio. La frase de Valentina había caído como un desafío abierto. Entonces demuéstralo, había dicho. Las cámaras enfocaban a Alexis Sánchez desde todos los ángulos posibles. El público observaba expectante. Durante unos segundos nadie habló. Alexis inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera analizando la propuesta. ¿Demostrar que todavía represento a la gente común? Repitió con calma. Valentina asintió. Exactamente. Su tono recuperó parte de la seguridad que había perdido minutos antes. Porque hablar es fácil. Una pausa. Pero demostrarlo, es otra cosa. El público murmuró. Era evidente que la periodista intentaba recuperar el control de la entrevista. Alexis apoyó las manos sobre la mesa. Está bien, dijo. La respuesta sorprendió a todos. Valentina arqueó las cejas. ¿Está bien? Alexis asintió. Sí. El delantero miró lentamente alrededor del estudio. Las cámaras. Las luces. El público. Y luego volvió a mirar a la periodista. Pero antes de hacerlo, déjame preguntarte algo. Valentina cruzó los brazos. Adelante. Alexis respiró profundo. ¿Sabes cuántas veces he vuelto a Tocopilla desde que me fui a Europa? La periodista frunció el ceño. No. Muchas. El público escuchaba atento. Alexis continuó. ¿Y cada vez que voy? Una pausa. Visito la misma cancha donde jugaba de niño. Algunas personas del público comenzaron a asentir. La misma cancha de tierra. Las mismas calles. Las mismas casas humildes. Valentina lo observaba en silencio. Alexis entonces dijo algo que comenzó a llamar la atención de todo el estudio. Pero hay algo que casi nadie sabe. La periodista levantó ligeramente la ceja. ¿Qué cosa? Alexis se inclinó un poco hacia adelante. ¿Hace 3 años? El público estaba completamente concentrado. Compré ese terreno. Un murmullo recorrió el estudio. Valentina frunció el ceño. ¿El terreno de la cancha? Alexis asintió. Sí. La periodista parecía confundida. ¿Y por qué? Alexis respondió con tranquilidad. Porque estaban a punto de venderlo para construir estacionamientos. El público reaccionó con sorpresa. Alexis continuó. Así que lo compré. Una pausa. Y lo convertí en una escuela de fútbol para niños. El estudio estalló en murmullos. Valentina parpadeó. ¿Una escuela de fútbol? Sí. Alexis asintió. Totalmente gratuita. Algunas personas del público comenzaron a aplaudir. Para niños que vienen de familias que no pueden pagar academias deportivas. El aplauso creció. Valentina se quedó en silencio unos segundos. Eso suena muy noble, dijo finalmente. Pero Alexis no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Actualmente hay más de 150 niños entrenando ahí. El público reaccionó con entusiasmo. Niños que tienen la misma edad que yo tenía cuando empecé. Una pausa. Niños que quizás algún día también puedan cambiar su historia. El aplauso llenó el estudio. Pero entonces Alexis miró directamente a Valentina. Y dijo algo que haría que el momento más incómodo de la entrevista estuviera a punto de ocurrir. Pero lo curioso es esto. La periodista lo miró fijamente. ¿Qué cosa? Alexis inclinó la cabeza. Nunca vi a ningún periodista cubrir esa historia. El público quedó en silencio. Valentina no respondió. Alexis terminó la frase con una calma absoluta. Ni siquiera en tu programa. El estudio estalló en murmullos. ¿Y la periodista?
Por primera vez desde que empezó la entrevista. Parecía completamente sin defensa frente a millones de espectadores. Pero lo que pasaría en los siguientes segundos haría que todo Chile hablara de esta entrevista durante años. El estudio quedó completamente inmóvil. Las palabras de Alexis Sánchez habían caído como un golpe directo. Nunca había ningún periodista cubrir esa historia. Ni siquiera en tu programa. Las cámaras enfocaron a Valentina Rojas. Por primera vez desde que comenzó la entrevista, no tenía una respuesta inmediata. El público murmuraba en voz baja. Algunos asentían. Otros observaban con curiosidad. Los productores detrás del vidrio se miraban entre sí. La tensión en el estudio era evidente. Valentina tomó aire lentamente. No podía quedarse en silencio. Alexis, dijo finalmente, intentando recuperar la compostura, nadie está diciendo que no hagas cosas buenas. El público seguía atento. La periodista continuó. Pero ese no era el tema de esta entrevista. Una pausa. Estamos hablando de tu carrera futbolística. Alexis asintió con calma. Lo sé. Valentina cruzó los brazos. Entonces volvamos al fútbol. El delantero apoyó una mano sobre la mesa. Perfecto. La periodista inclinó ligeramente la cabeza. Bien. Tomó otra hoja de su carpeta. Entonces respondamos algo simple. El público volvió a guardar silencio. Muchos dicen que el verdadero líder de la generación dorada fue Arturo Vidal. Un murmullo recorrió el estudio. Valentina continuó. Otros dicen que fue Claudio Bravo. Más murmullos. Y algunos creen que incluso Gary Medel tuvo más carácter dentro del equipo. La periodista levantó la mirada. Así que te lo pregunto directamente. Una pausa. ¿De verdad crees que fuiste el jugador más importante de esa generación? El silencio volvió a llenar el set. Las cámaras se acercaron al rostro de Alexis. El delantero permaneció pensativo unos segundos. Luego sonrió ligeramente. Una sonrisa tranquila. Casi relajada. Eso desconcertó a la periodista. ¿Te parece gracioso?, preguntó. Alexis negó suavemente. No. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo que me parece curioso. Una pausa. Es que sigues intentando convertir el fútbol en una competencia de egos. El público reaccionó con murmullos. Valentina frunció el ceño. ¿Y no lo es? Alexis negó con la cabeza. No para nosotros. Una pausa. Para nosotros siempre fue algo mucho más grande. El estudio escuchaba en silencio. Alexis continuó. Cuando Chile ganó la Copa América. No fue Vidal. No fue Bravo. No fui yo. El público estaba completamente atento. Alexis levantó ligeramente la mano. Fue Chile. Un aplauso comenzó a surgir entre el público. Un equipo que llevaba 100 años esperando ese momento. El aplauso creció. Valentina permanecía seria. Pero Alexis aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y dijo algo que haría que la entrevista tomara un giro completamente inesperado. Pero ya que mencionaste a Arturo Vidal. La periodista levantó las cejas. Sí. Alexis continuó. Déjame contarte algo que ocurrió después de esa final. El público quedó en silencio. Valentina lo miró con curiosidad. ¿Qué ocurrió? Alexis respiró profundo. Y dijo una frase que nadie esperaba escuchar en televisión nacional. ¿Algo que Arturo me dijo en el vestuario? El estudio se quedó completamente quieto. Alexis terminó la frase. Y que jamás había contado en público. Las cámaras se acercaron. El público contuvo la respiración. Porque lo que Alexis estaba a punto de revelar haría que todo el estudio quedara en shock. El estudio estaba completamente en silencio. Ni siquiera el público se movía. La frase de Alexis había quedado flotando en el aire. Algo que Arturo me dijo en el vestuario y que jamás había contado en público. Las cámaras se acercaron lentamente a su rostro. Valentina Rojas lo observaba con atención total. Incluso los productores detrás del vidrio dejaron de hablar entre ellos. ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntó finalmente la periodista. Su voz ya no tenía el mismo tono desafiante de antes. Alexis apoyó los brazos sobre la mesa y respiró profundamente. Parecía estar recordando ese momento. Después de ganar la final. Una pausa. El vestuario era una locura. Algunas personas del público sonrieron. Todos gritaban. Saltaban. Había lágrimas. El público escuchaba con emoción. Alexis continuó.
Era el momento que todo un país había esperado durante 100 años. Las cámaras mostraban a varias personas en la audiencia asintiendo. Y en medio de todo ese caos, una pausa. Arturo se acercó a mí. Valentina inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué te dijo? Alexis bajó la mirada por un segundo. Luego levantó la cabeza nuevamente. Me abrazó. El estudio estaba completamente atento. Y me dijo algo que nunca olvidé. El silencio era absoluto. Me dijo, hermano, hoy hiciste feliz a todo Chile. Un murmullo recorrió el estudio. Alexis continuó. Y después añadió algo más. Valentina se inclinó hacia adelante. ¿Qué cosa? Alexis sonrió ligeramente. Me dijo, nunca olvides que millones de niños te están mirando. El público comenzó a aplaudir suavemente. Alexis asintió. Ese día entendí algo. La periodista lo observaba en silencio. Que ser futbolista no se trata solo de goles. Una pausa. Se trata de lo que representas para las personas. El aplauso creció. Pero Alexis aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y por eso nunca me preocupé demasiado por lo que dicen los periodistas. Valentina frunció ligeramente el ceño. ¿Ah, no? Alexis negó suavemente. No. Luego añadió algo que provocó murmullos en el público. Porque la opinión de un periodista dura un día. Una pausa. Pero la memoria de un país dura generaciones. El público reaccionó con entusiasmo. Valentina respiró profundo. La entrevista ya no estaba bajo su control. Pero decidió intentar una última provocación. Se inclinó hacia adelante. Entonces dime algo, Alexis. El estudio volvió a quedar en silencio. Si no te importan las críticas de los periodistas. Una pausa. ¿Por qué aceptaste venir a este programa? Las cámaras enfocaron a Alexis. Era una pregunta inteligente. Una forma de recuperar terreno. Alexis se tomó unos segundos antes de responder. Miró al público. Luego volvió a mirar a la periodista. Y finalmente dijo algo que haría que todo el estudio quedara en shock. Porque alguien tenía que recordarle a Chile algo muy importante. Valentina frunció el ceño. ¿Qué cosa? Alexis se inclinó ligeramente hacia adelante. Y pronunció una frase que convertiría esa entrevista en un momento histórico de la televisión chilena. Que no todo el mundo que hace preguntas está preparado para escuchar las respuestas. El estudio estalló en reacciones. Aplausos. Murmullos. Incluso algunas risas. Valentina quedó inmóvil unos segundos. Pero entonces hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. Una sonrisa diferente. Y dijo algo que cambiaría completamente el rumbo de la entrevista. Entonces vamos a poner eso a prueba. El público volvió a quedar en silencio. Alexis levantó ligeramente una ceja. ¿Cómo? Valentina se inclinó hacia adelante. Y lanzó una propuesta que haría que todo el estudio quedara completamente sorprendido. Con una llamada en vivo. Las cámaras se movieron rápidamente. El público murmuró. Y Alexis, por primera vez en toda la noche, parecía genuinamente sorprendido. Un murmullo recorrió el estudio. ¿Una llamada en vivo? Repitió Alexis. Valentina Rojas asintió lentamente. Sí. Su sonrisa ahora era distinta. No era provocadora, era estratégica. Nuestro programa tiene algo que pocos espacios de televisión se atreven a hacer, explicó mirando a la cámara. El público observaba curioso. Dejar que la gente común participe. Algunas personas en la audiencia aplaudieron suavemente. Valentina volvió a mirar a Alexis. Si dices que representas a la gente. Una pausa. Escuchemos a la gente. El estudio quedó en silencio. Los productores detrás del vidrio hicieron una señal. Una pequeña pantalla se encendió en una esquina del set. El teléfono estaba en línea. Valentina miró al monitor. Tenemos a alguien desde el norte de Chile. El público murmuró. Desde Antofagasta. Alexis observaba la pantalla con atención. La periodista habló hacia el auricular. Buenas noches, estás al aire. ¿Con quién hablamos? Un segundo de silencio. Luego se escuchó la voz de un hombre. Buenas noches, me llamo Héctor. La voz sonaba humilde. Sincera. El estudio escuchaba atentamente. Valentina asintió. Héctor, estás hablando en vivo con Alexis Sánchez. El hombre guardó silencio unos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz temblaba ligeramente. Sí, lo sé.
El público permanecía completamente quieto. Valentina continuó. Héctor, ¿qué te gustaría preguntarle a Alexis? Hubo una pausa larga. Luego el hombre dijo algo que nadie esperaba escuchar. En realidad, no quiero preguntarle nada. Valentina frunció ligeramente el ceño. ¿No? No. El estudio estaba completamente atento. Solo quería decir algo. La periodista asintió. Adelante. El hombre respiró profundo. Hace 2 años, mi hijo entró a la escuela de fútbol de Tocopilla. El público murmuró. Las cámaras enfocaron a Alexis. Su expresión cambió ligeramente. El hombre continuó. Nosotros no teníamos dinero para pagar una academia. El silencio era total. Pero esa escuela lo aceptó igual. La voz del hombre comenzaba a quebrarse. Mi hijo entrena ahí, todos los días. Valentina bajó lentamente la mirada. El hombre añadió algo más. Y desde entonces, sueña con ser futbolista. El público comenzó a emocionarse. Así que solo quería decirle algo a Alexis. Valentina levantó la mirada. ¿Qué cosa? La voz del hombre tembló nuevamente. Gracias. El estudio quedó completamente en silencio. Alexis bajó la mirada unos segundos. El hombre continuó. Porque usted no solo cambió su vida. Una pausa. Cambió la de muchos niños. El público comenzó a aplaudir lentamente. Valentina permanecía inmóvil. El hombre terminó con una última frase. Y eso, ningún periodista lo puede borrar. El estudio estalló en aplausos. Alexis levantó lentamente la cabeza. Pero la sorpresa no había terminado. Porque en ese momento, Valentina miró nuevamente la pantalla. Y dijo algo que nadie esperaba escuchar. Héctor, hay algo más que deberías saber. El público volvió a quedar en silencio. La periodista respiró profundo. Y pronunció una frase que haría que todo el estudio quedara completamente en shock. Tu hijo, está aquí. Las cámaras giraron hacia el fondo del estudio. Alexis abrió los ojos con sorpresa. ¿Y el público? No podía creer lo que estaba a punto de suceder. El estudio quedó paralizado. ¿Mi hijo, está ahí? Preguntó la voz de Héctor desde el teléfono. Las cámaras giraron lentamente hacia la parte trasera del set. Una de las puertas del estudio se abrió. El público comenzó a murmurar. Un productor acompañaba a un niño de unos 10 años, vestido con un buzo deportivo sencillo y una pequeña camiseta roja de la selección chilena. El niño caminaba con timidez. Sus ojos recorrían el estudio con asombro. Y cuando vio a Alexis Sánchez sentado en la mesa, se quedó completamente inmóvil. El público empezó a aplaudir. Valentina miró al niño con suavidad. Él es Matías, dijo. Las cámaras enfocaron el rostro del pequeño. Sus manos temblaban ligeramente. El teléfono seguía abierto. ¿Matías? Preguntó su padre desde la línea. El niño miró hacia el auricular colocado sobre la mesa. Sí, papá. La voz del hombre se quebró. Hijo, ¿estás ahí de verdad? Sí. El estudio estaba lleno de emoción. Valentina habló nuevamente. Matías, ¿sabes quién está sentado frente a ti? El niño asintió rápidamente. Sí. Una pausa. Es Alexis. El público soltó una pequeña risa enternecida. Alexis observaba la escena en silencio. Por primera vez en toda la entrevista. Parecía genuinamente sorprendido. Valentina continuó. Matías entrena en la escuela de fútbol que mencionaste hace un momento. Alexis miró al niño con atención. ¿De verdad? Preguntó con una sonrisa suave. Matías asintió. Sí. El delantero se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿En qué posición juegas? El niño respondió casi sin respirar. Delantero. El público rió con cariño. Alexis sonrió. Buena elección. El estudio estaba lleno de aplausos suaves. Pero entonces Matías dijo algo que hizo que todo el ambiente se volviera aún más emotivo. Yo quiero ser como usted. El silencio volvió. Alexis lo miró fijamente. El niño continuó. Porque usted salió de un lugar como el mío. Valentina bajó lentamente la mirada. El niño dio un paso más hacia la mesa. ¿Y mi papá siempre dice que si usted pudo? Una pausa. Yo también puedo. El público estalló en aplausos. Alexis permaneció unos segundos sin hablar. Luego se levantó lentamente de su silla. El estudio quedó en silencio. Caminó hacia el niño. Y se agachó frente a él. Escúchame bien, Matías.
El pequeño lo miraba con ojos brillantes. No tienes que ser como yo. Una pausa. Tienes que ser mejor. El público reaccionó con emoción. Pero lo que Alexis hizo inmediatamente después, dejaría completamente sin palabras a todo el estudio. Se quitó lentamente la chaqueta del traje. Debajo llevaba una camiseta deportiva roja. La camiseta de la selección chilena. El público comenzó a murmurar. Alexis tomó un marcador que estaba sobre la mesa. Firmó la camiseta. Y se la entregó a Matías. El niño la recibió con manos temblorosas. Pero Alexis aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Y dijo algo que haría que toda la audiencia se quedara en shock. Matías. El niño levantó la mirada. Alexis sonrió. Cuando cumplas 16 años. El público contuvo la respiración. Quiero que vengas a probarte en el club donde esté jugando. El estudio explotó en aplausos. Matías no podía creerlo. Valentina permanecía completamente en silencio. Pero lo que ocurriría en los siguientes segundos haría que la periodista quedara completamente expuesta frente a todo el país. El estudio estalló en aplausos. Algunas personas incluso se pusieron de pie. Matías abrazaba la camiseta firmada como si fuera el objeto más valioso del mundo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Alexis se levantó lentamente y volvió a su asiento. El niño seguía mirándolo con admiración absoluta. Gracias, susurró. La voz del padre seguía escuchándose en el teléfono. No sé cómo agradecerle, Alexis, ¿de verdad? El delantero levantó la mano con humildad. No me agradezcas a mí. Una pausa. Agradecele a tu hijo por soñar. El público volvió a aplaudir. Los productores finalmente cortaron la llamada. Un asistente acompañó a Matías hacia el fondo del estudio. Antes de irse, el niño miró una última vez a Alexis. No voy a fallar. Alexis sonrió. No tienes que demostrarle nada a nadie. Una pausa. Solo disfruta jugar. El niño desapareció detrás del escenario. El estudio quedó lleno de emoción. Pero cuando Alexis volvió a sentarse frente a la mesa, la atmósfera cambió. Las cámaras enfocaron nuevamente a Valentina Rojas. La periodista permanecía en silencio. Su expresión era completamente distinta a la del inicio del programa. Ya no había ironía. Ni provocación. Solo una mezcla de incomodidad y reflexión. El público también lo notó. Alexis la observó unos segundos. Luego habló con calma. ¿Ves? Valentina levantó lentamente la mirada. ¿Qué cosa? Alexis respondió con serenidad. Eso es lo que realmente importa. El estudio estaba completamente atento. No las opiniones. No los titulares. No los debates de televisión. Una pausa. Sino lo que puedes provocar en la vida de otras personas. Valentina permanecía en silencio. Alexis continuó. Ese niño no necesita que yo sea perfecto. El público escuchaba con atención. Solo necesita saber que es posible. Las palabras quedaron flotando en el aire. El estudio estaba completamente quieto. Durante varios segundos nadie habló. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba ver en televisión nacional. Valentina Rojas bajó lentamente la mirada. Luego respiró profundo. Y dijo algo que hizo que todo el estudio quedara completamente en shock. Creo. Una pausa. Que te juzgué mal esta noche. El público murmuró sorprendido. La periodista levantó nuevamente la mirada. Pero todavía tengo una última pregunta. El estudio volvió a quedar en silencio. Alexis la observó con calma. Adelante. Valentina se inclinó ligeramente hacia adelante. Y lanzó la pregunta que terminaría definiendo el momento más recordado de toda la entrevista. Después de todo lo que has vivido, una pausa. ¿Qué le dirías hoy al niño que eras en Tocopilla? El estudio estaba completamente inmóvil. Las cámaras enfocaron el rostro de Alexis. Y lo que estaba a punto de responder haría que millones de personas frente al televisor quedaran completamente en silencio. El estudio estaba completamente en silencio. La pregunta de Valentina había cambiado el tono de todo el programa. ¿Qué le dirías hoy al niño que eras en Tocopilla? Las cámaras enfocaban el rostro de Alexis Sánchez. El delantero permaneció quieto unos segundos. No parecía buscar una respuesta rápida. Parecía recordar. El público observaba con atención absoluta. Alexis bajó ligeramente la mirada. Como si estuviera viendo algo muy lejos en el tiempo. Las calles polvorientas.
La pelota gastada. Las tardes interminables jugando en canchas de tierra. Luego levantó la cabeza. Y habló. Le diría que no tenga miedo. El estudio escuchaba cada palabra. Que los días difíciles no duran para siempre. Una pausa. Que las veces que se cayó no fueron derrotas. Alexis respiró profundo. Fueron entrenamiento. Algunas personas en el público comenzaron a emocionarse. Valentina permanecía completamente quieta. El delantero continuó. Le diría que ignore a las personas que dicen que no puede. Una pausa. Porque muchas veces, esas personas están hablando de sus propios límites. El silencio en el estudio era total. Alexis añadió algo más. Le diría que nunca deje de correr detrás de la pelota. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Porque esa pelota lo va a llevar más lejos de lo que jamás imaginó. El público comenzó a aplaudir suavemente. Pero Alexis aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y dijo algo que hizo que muchas personas en el estudio sintieran un nudo en la garganta. Y también le diría algo más. Valentina levantó ligeramente la mirada. ¿Qué cosa? Alexis respondió con voz tranquila. Que un día. Una pausa. Un país entero va a gritar su nombre. El aplauso creció en el estudio. Pero Alexis levantó ligeramente la mano. Pero que nunca olvide algo. El público volvió a guardar silencio. Que los aplausos no son lo importante. Una pausa. Lo importante es lo que haces cuando las luces se apagan. El estudio quedó completamente quieto. Valentina lo observaba con atención total. Entonces Alexis añadió una última frase. Una frase que parecía resumir toda su historia. Porque al final, una pausa. No se trata de cuántas veces te aplauden. El silencio era absoluto. Se trata de cuántas personas pueden levantarse gracias a tu ejemplo. El público estalló en aplausos. Pero en ese momento ocurrió algo inesperado. Uno de los productores se acercó discretamente al set. Le susurró algo al oído a Valentina. La periodista frunció ligeramente el ceño. Luego levantó la mirada hacia Alexis. Y dijo algo que nadie en el estudio esperaba escuchar. Alexis. Una pausa. Acabamos de recibir un mensaje en vivo. El público volvió a quedar en silencio. La periodista respiró profundo. Y pronunció un nombre que haría que el estudio entero quedara completamente en shock. De alguien que quiere hablar contigo. Alexis levantó una ceja. ¿Quién? Valentina miró la pantalla. Y respondió con una frase que hizo que el público estallara en murmullos. Arturo Vidal. Las cámaras giraron hacia el monitor. Y lo que estaba a punto de suceder. Cambiaría por completo el final de la entrevista. Un murmullo recorrió todo el estudio. ¿Arturo Vidal? Repitieron varias personas en voz baja. Las cámaras giraron hacia la pantalla gigante del set. El monitor se iluminó lentamente. Valentina Rojas miró hacia la producción. ¿Está en línea? Un productor levantó el pulgar. Está en línea. El público comenzó a murmurar con emoción. Alexis Sánchez observaba la pantalla con curiosidad. Entonces la imagen apareció. Allí estaba Arturo Vidal, conectado por videollamada desde lo que parecía ser una sala de entrenamiento. Llevaba una sudadera negra y una sonrisa enorme. «Hermano», exclamó apenas apareció en pantalla. El estudio reaccionó de inmediato con aplausos. Alexis sonrió al verlo. «Arturo». Valentina tomó el control. «Buenas noches, Arturo. Estás en vivo». Vidal levantó la mano saludando al público. «Buenas noches a todos». Luego miró directamente hacia la cámara. «Y especialmente a este loco que está ahí sentado». El público rió. Alexis sacudió la cabeza con una sonrisa. Valentina intervino. «Arturo, estamos teniendo una conversación muy intensa esta noche». Vidal soltó una pequeña risa. «Sí, ya me di cuenta». El público volvió a reír. La periodista continuó. «Justamente estábamos hablando de la importancia de Alexis en la generación dorada». Una pausa. «Y pensé que quizás tú tenías algo que decir al respecto». El estudio quedó en silencio. Las cámaras enfocaron el rostro de Vidal. El mediocampista dejó de sonreír por un momento. Se inclinó un poco hacia la cámara. «Sí». Una pausa. «Tengo algo que decir». El público contenía la respiración. Valentina cruzó ligeramente los brazos. «Adelante». Arturo Vidal miró directamente a Alexis.
Y habló con una seriedad que sorprendió a todos. Hermano, el estudio estaba completamente atento. Hay algo que mucha gente no entiende. Una pausa. Este tipo, señaló la pantalla hacia Alexis. Fue el primero en creer que Chile podía ser campeón. El público reaccionó con murmullos. Vidal continuó. Mucho antes de las finales. Mucho antes de las copas. Mucho antes de que el mundo empezara a respetarnos. Valentina observaba sin interrumpir. Arturo añadió algo más. En los entrenamientos, una pausa. Era el primero en llegar. El público escuchaba con atención. El último en irse. El que nunca dejaba de correr. Vidal miró a la cámara. Así que cuando escucho que alguien dice que Alexis está sobrevalorado. El estudio quedó completamente en silencio. Vidal negó con la cabeza. No entienden nada. El público estalló en aplausos. Valentina respiró profundo. Pero Arturo no había terminado. Se inclinó nuevamente hacia la cámara. Y dijo algo que haría que todo el estudio quedara completamente en shock. ¿Y si quieren saber quién fue el corazón de ese equipo? Una pausa. No tienen que preguntarle a los periodistas. El silencio volvió. Vidal terminó la frase mirando directamente a Alexis. Tienen que preguntarle a los que estuvimos dentro del vestuario. El estudio explotó en aplausos. Alexis bajó ligeramente la mirada, visiblemente emocionado. Pero entonces Arturo sonrió nuevamente. Y dijo algo que nadie esperaba escuchar. Aunque en realidad, el público guardó silencio. ¿Hay alguien más que debería opinar en esta conversación? Valentina frunció el ceño. ¿Quién? Arturo respondió con una frase que haría que todo el estudio volviera a quedar completamente sorprendido. El capitán. El público murmuró con fuerza. Alexis levantó la mirada. Valentina parpadeó. ¿Te refieres a? Arturo sonrió. Sí. Una pausa. Claudio Bravo. Las cámaras se movieron rápidamente. Y lo que estaba a punto de ocurrir. Nadie en el estudio lo había planeado. El estudio estalló en murmullos. ¿Claudio Bravo? Susurraron varias personas entre el público. Las cámaras seguían enfocando la pantalla donde aparecía Arturo Vidal, que ahora sonreía como si estuviera disfrutando del momento. Valentina Rojas parpadeó, claramente sorprendida. Arturo, ¿estás diciendo que Claudio también está viendo el programa? Vidal soltó una pequeña risa. Claro que sí. El público reaccionó con entusiasmo. Alexis miró la pantalla con curiosidad. ¿Está conectado? Arturo asintió. Estaba escribiéndome hace unos minutos. Valentina miró rápidamente hacia la producción. Los productores detrás del vidrio estaban moviéndose con rapidez, revisando monitores y teléfonos. El ambiente en el estudio era eléctrico. La periodista volvió a mirar a Vidal. ¿Crees que estaría dispuesto a hablar? Arturo levantó las cejas. ¿Conociéndolo? Una pausa. Probablemente sí. El público comenzó a aplaudir anticipando lo que podría suceder. Valentina respiró profundo. Producción, ¿podemos intentar contactarlo? Un productor levantó la mano desde detrás de cámaras. Estamos intentando. El público murmuraba con emoción. Alexis permanecía tranquilo, pero ahora observaba la pantalla con atención. Mientras tanto, Arturo volvió a hablar. Pero antes de que aparezca el capitán, el estudio volvió a guardar silencio. Vidal miró a Alexis con una sonrisa sincera. Hermano, te voy a decir algo que nunca te dije en público. Las cámaras enfocaron el rostro de Alexis. Cuando perdimos la final de la Confederaciones, el público escuchaba atentamente. Yo estaba destruido. Una pausa. Muchos de nosotros lo estábamos. El silencio era total. ¿Pero este loco? Señaló nuevamente hacia Alexis. Fue el único que entró al vestuario diciendo algo. Valentina inclinó la cabeza. ¿Qué dijo? Arturo respondió sin dudar. Dijo, tranquilos, todavía nos queda mucho por darle a Chile. El público reaccionó con emoción. Vidal continuó. Ese día entendí algo. Una pausa. Que este tipo no jugaba solo por trofeos. El estudio estaba completamente atento. Jugaba por algo más grande. Valentina permanecía en silencio. Pero entonces, uno de los productores levantó la mano desde el fondo del set. Valentina lo miró. El productor asintió. La periodista volvió a mirar hacia la cámara. Parece que tenemos otra conexión. El público estalló en murmullos.
La pantalla se dividió en dos. En un lado estaba Arturo Vidal. En el otro, apareció el rostro de Claudio Bravo, el capitán histórico de la selección chilena. El estudio explotó en aplausos. Alexis abrió los ojos con sorpresa. Valentina tomó aire. Buenas noches, Claudio. Bravo sonrió con calma. Buenas noches. El público seguía aplaudiendo. Valentina continuó. Estamos teniendo una conversación muy intensa esta noche sobre Alexis Sánchez. Una pausa. Y Arturo acaba de decir algo muy fuerte. Claudio miró brevemente a Vidal en la pantalla. Sí, lo escuché. La periodista inclinó ligeramente la cabeza. Entonces déjame preguntarte algo directamente. El estudio quedó en silencio. Como capitán de esa generación. Una pausa. ¿Quién fue realmente el jugador más importante de ese equipo? Las cámaras enfocaron a Alexis. El silencio era absoluto. Claudio Bravo observó la pantalla durante unos segundos. Luego respiró profundo. Y dijo algo que haría que todo el estudio quedara completamente en shock. Esa pregunta. Una pausa. Tiene una respuesta muy simple. Valentina se inclinó hacia adelante. ¿Cuál? Claudio miró directamente hacia la cámara. Y pronunció una frase que haría que la periodista quedara completamente sin argumentos frente a todo el país. La persona equivocada está sentado en esa mesa. El estudio quedó paralizado. Valentina frunció el ceño. ¿Cómo? Claudio terminó la frase. Porque el que debería responder esa pregunta. Una pausa. Es Chile. El público estalló en aplausos. Y la entrevista estaba a punto de entrar en su momento más histórico. El estudio explotó en aplausos. Algunas personas se pusieron de pie. La frase de Claudio Bravo había caído como un veredicto final. El que debería responder esa pregunta, es Chile. Las cámaras captaban cada reacción del público. Valentina Rojas permanecía inmóvil. Por primera vez en toda la entrevista. Parecía completamente desarmada. En la pantalla, Arturo Vidal sonreía satisfecho. Alexis Sánchez bajó la mirada unos segundos. No parecía orgulloso. Parecía, agradecido. Valentina respiró profundo. Claudio, dijo finalmente, tú fuiste el capitán de esa generación. El estudio volvió a guardar silencio. Muchos dicen que el liderazgo dentro de ese equipo venía desde el arco. Bravo sonrió ligeramente. El liderazgo nunca fue de una sola persona. Una pausa. Ese equipo tenía muchas voces. El público escuchaba con atención. Claudio continuó. Pero había algo que todos sabíamos dentro del vestuario. Valentina inclinó la cabeza. ¿Qué cosa? Bravo miró directamente a la cámara. Que Alexis era el jugador que nunca dejaba de creer. El estudio murmuró. Incluso cuando todo parecía perdido. Las cámaras enfocaron nuevamente a Alexis. Claudio añadió algo más. Hay algo que mucha gente no vio en esas finales. Una pausa. Después de cada entrenamiento, cuando todos ya se iban, Alexis se quedaba pateando al arco. El público reaccionó con interés. 100 tiros. 200 tiros. Hasta que no podía más. Valentina escuchaba en silencio. Bravo sonrió. Por eso cuando llegó el penal en la final, el público recordaba ese momento. Yo sabía algo. La periodista preguntó. ¿Qué sabías? Claudio respondió sin dudar. Que Alexis no iba a fallar. El estudio estalló en aplausos. Arturo Vidal levantó las manos celebrando desde la pantalla. Alexis sacudió la cabeza con humildad. Pero Bravo aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia la cámara. Y te voy a decir algo más, Valentina. El público volvió a guardar silencio. La periodista lo observaba atentamente. En todos los equipos hay jugadores talentosos. Una pausa. Pero muy pocos tienen algo diferente. Valentina preguntó. ¿Qué cosa? Claudio respondió con calma. Corazón. El estudio volvió a aplaudir. Bravo continuó. Y Alexis siempre jugó con el corazón de un niño que todavía sueña. Las palabras quedaron flotando en el aire. Valentina miró brevemente a Alexis. Luego volvió a mirar a la pantalla. Claudio. Arturo. Una pausa. ¿Creen que Alexis todavía tiene algo más que darle al fútbol chileno? El estudio quedó en silencio. Vidal fue el primero en responder. Claro que sí. Bravo asintió. Mucho más. Valentina volvió a mirar a Alexis. Entonces te voy a hacer la última pregunta de esta noche.
Las cámaras se acercaron lentamente. El público guardó silencio absoluto. La periodista respiró profundo. Y dijo algo que haría que todo el país se quedara completamente atento frente al televisor. Alexis Sánchez. Una pausa. ¿Cuál será el último capítulo de tu historia con Chile? El estudio quedó inmóvil. Las cámaras enfocaron el rostro del delantero. Y la respuesta que estaba a punto de dar haría que todo el programa terminara de una forma completamente inesperada. El estudio estaba completamente en silencio. La última pregunta de Valentina Rojas había detenido el tiempo en el set. ¿Cuál será el último capítulo de tu historia con Chile? Las cámaras enfocaban el rostro de Alexis Sánchez. En la pantalla, Arturo Vidal y Claudio Bravo también observaban atentos. El público esperaba. Alexis bajó la mirada unos segundos. No parecía estar buscando una respuesta espectacular. Parecía estar pensando con sinceridad. Luego levantó la cabeza. ¿La verdad? Una pausa. No lo sé. Un leve murmullo recorrió el estudio. Valentina inclinó la cabeza. ¿No lo sabes? Alexis negó suavemente. No. El delantero apoyó las manos sobre la mesa. Porque el fútbol es extraño. El público escuchaba con atención. A veces te da momentos que nunca imaginaste. Y otras veces te quita cosas cuando menos lo esperas. Valentina lo observaba con calma. Alexis continuó. Pero hay algo que sí sé. El silencio volvió a llenar el estudio. El último capítulo. Una pausa. No lo voy a escribir yo solo. Las cámaras captaron a varias personas del público asintiendo. Alexis miró brevemente hacia la pantalla donde estaban Vidal y Bravo. Lo vamos a escribir todos. El estudio reaccionó con murmullos. Los que estuvimos dentro de la cancha. Los que gritaron desde las tribunas. Los que celebraron en las calles. Una pausa. Los que creyeron cuando nadie más creía. El público comenzó a aplaudir suavemente. Alexis respiró profundo. Porque Chile siempre fue más grande que cualquier jugador. El aplauso creció. Valentina permanecía en silencio. Pero Alexis aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Aunque si hay algo que me gustaría que pasara. El público volvió a quedar en silencio. Valentina preguntó. ¿Qué cosa? Alexis respondió con calma. Me gustaría que el último capítulo. Una pausa. No se trate de mí. Las cámaras se acercaron lentamente. Me gustaría que se trate de la próxima generación. El público reaccionó con emoción. De los niños que están creciendo ahora. De los que están entrenando en canchas de tierra. De los que sueñan con ponerse la camiseta de Chile. Valentina lo observaba con atención. Alexis añadió algo más. Si dentro de 10 o 15 años. Una pausa. Uno de esos niños llega más lejos que yo. El silencio era total. Entonces sabré que todo valió la pena. El público estalló en aplausos. En la pantalla, Arturo Vidal aplaudía también. Claudio Bravo sonreía. Valentina respiró profundamente. Parecía que la entrevista estaba llegando a su final. Pero en ese momento, uno de los productores levantó nuevamente la mano desde detrás de cámaras. Valentina lo miró. El productor le susurró algo al oído. La periodista frunció ligeramente el ceño. Luego volvió a mirar a Alexis. Alexis. El estudio volvió a quedar en silencio. Hay algo que acaba de pasar. El público murmuró. ¿Hace unos minutos? Una pausa. Mientras estábamos al aire, Valentina miró la pantalla del estudio. Y pronunció una frase que haría que todo el público quedara completamente sorprendido. Tu nombre se convirtió en tendencia número 1 en todo Chile. El público reaccionó con entusiasmo. Pero la periodista añadió algo más. Y no por lo que dijiste. Las cámaras enfocaron a Alexis. Valentina terminó la frase. Sino por lo que hiciste con Matías. El estudio estalló en aplausos. Pero entonces Alexis dijo algo que haría que la entrevista terminara de una forma completamente inesperada. Entonces tal vez. El público volvió a quedar en silencio. Alexis sonrió ligeramente. Hoy no se trataba de mí después de todo. ¿Y lo que ocurriría en los próximos minutos? Haría que esta entrevista se recordara durante décadas. El estudio seguía lleno de aplausos. Las pantallas del set mostraban en tiempo real los mensajes que inundaban las redes sociales. Miles. Decenas de miles. El nombre Alexis Sánchez aparecía una y otra vez. Pero no acompañado de polémica. Ni de debate.
sino de una palabra que se repetía constantemente. Respeto. Valentina Rojas observaba la pantalla en silencio. Aquella no era la reacción que había imaginado al comenzar el programa. El público seguía reaccionando con entusiasmo. En la pantalla, Arturo Vidal levantó una ceja y soltó una pequeña risa. Hermano, dijo mirando a Alexis, parece que rompiste internet. El estudio volvió a reír. Alexis sacudió la cabeza con humildad. No hice nada especial. Vidal negó de inmediato. Claro que sí. El mediocampista miró a la cámara. La gente reconoce cuando alguien habla con el corazón. El público aplaudió nuevamente. Valentina volvió a mirar a Alexis. Tengo que admitir algo. El estudio quedó en silencio. Cuando empezó esta entrevista. Una pausa. Pensé que iba a ser una conversación muy diferente. Alexis sonrió ligeramente. Yo también. El público soltó una pequeña risa. Valentina respiró profundo. Pero creo que esta noche ocurrió algo interesante. Las cámaras se acercaron lentamente. Algo que no pasa mucho en televisión. El público escuchaba atento. Una conversación real. Alexis asintió lentamente. En la pantalla, Claudio Bravo también asentía. Pero entonces Arturo Vidal volvió a hablar. Oye, Alexis. El estudio volvió a guardar silencio. ¿Te acuerdas de lo que dijiste en el bus después de ganar la copa? Alexis frunció ligeramente el ceño. ¿Qué cosa? Vidal sonrió. Cuando todos estaban cantando. El público escuchaba curioso. ¿Y tú dijiste algo? Una pausa. Algo que nadie entendió en ese momento. Valentina inclinó la cabeza. ¿Qué dijo? Vidal respondió sin dudar. Dijo que el verdadero trabajo recién estaba empezando. El estudio murmuró. Valentina miró a Alexis. ¿Qué querías decir con eso? Alexis respiró profundo. Que ganar una copa no cambia un país. El público escuchaba con atención. Pero puede cambiar la forma en que un país se ve a sí mismo. El silencio volvió. Alexis continuó. Antes de esa generación. Una pausa. Chile pensaba que siempre iba a quedarse cerca. Que siempre iba a perder las finales. Las cámaras captaban cada gesto del público. Pero después de esas copas, Alexis levantó ligeramente la mirada. El país entendió que también podía ganar. El público comenzó a aplaudir suavemente. Valentina lo observaba en silencio. Pero entonces dijo algo que nadie esperaba escuchar. Alexis. El estudio quedó inmóvil. Creo que te debo una disculpa. El público murmuró sorprendido. La periodista continuó. Tal vez esta entrevista empezó de una forma demasiado dura. Las cámaras enfocaron el rostro de Alexis. Pero terminó enseñándonos algo. El silencio era absoluto. Valentina miró directamente a la cámara. Y dijo una frase que haría que todo Chile hablara de este programa al día siguiente. Que a veces los héroes no necesitan defenderse. Una pausa. Porque sus acciones ya hablaron por ellos. El público estalló en aplausos. Pero en ese momento, Alexis levantó ligeramente la mano. El estudio volvió a quedar en silencio. Y dijo algo que nadie esperaba escuchar al final de esa entrevista. Antes de terminar, Valentina lo miró con curiosidad. ¿Sí? Alexis sonrió. Hay algo que quiero hacer. Las cámaras se acercaron. El público contenía la respiración. Porque lo que Alexis estaba a punto de hacer haría que todo el estudio quedara completamente sorprendido. El estudio quedó completamente en silencio. Alexis Sánchez se levantó lentamente de su silla. Las cámaras lo siguieron de inmediato. Valentina Rojas lo observaba con curiosidad. ¿Qué quieres hacer? Preguntó. Alexis no respondió de inmediato. Miró brevemente hacia el fondo del estudio. Donde minutos antes había estado Matías, el niño que había recibido la camiseta firmada. Luego volvió a mirar a la periodista. Quiero aprovechar que este programa está siendo visto por mucha gente. El público escuchaba con atención. Especialmente por niños. Valentina asintió lentamente. Adelante. Alexis caminó unos pasos hacia el centro del set. Las luces lo enfocaban. El estudio entero estaba pendiente de cada palabra. Cuando yo era niño. Una pausa. Nunca imaginé que algún día estaría sentado en un lugar como este. El silencio era absoluto. Nunca imaginé que millones de personas escucharían algo que yo dijera. Alexis respiró profundo. Pero si hoy tengo esa oportunidad. Levantó ligeramente la mirada.
Entonces quiero decir algo importante. El público estaba completamente inmóvil. Alexis continuó. A todos los niños que están viendo este programa. Las cámaras se acercaron lentamente. A los que viven en barrios humildes. A los que entrenan en canchas de tierra. A los que creen que sus sueños son demasiado grandes. El estudio escuchaba en silencio. Quiero que sepan algo. Una pausa. No importa de dónde vienen. Valentina lo observaba con atención. No importa lo difícil que parezca el camino. Alexis levantó ligeramente una mano. Si trabajan. Si creen. Si no se rinden. El público contenía la respiración. Alexis terminó la frase. Pueden llegar mucho más lejos de lo que imaginan. El estudio estalló en aplausos. Pero Alexis aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia la cámara principal. Y dijo algo que nadie esperaba escuchar en televisión nacional. Y quiero hacer una promesa. El público volvió a quedar en silencio. Valentina frunció ligeramente el ceño. ¿Una promesa? Alexis asintió. Sí. El delantero respiró profundo. El próximo año. Las cámaras captaban cada reacción. Voy a abrir 3 nuevas escuelas de fútbol gratuitas. El estudio estalló en murmullos de sorpresa. Una en el norte. Una en el sur. Y otra en Santiago. El público comenzó a aplaudir con fuerza. Alexis añadió algo más. Para que más niños tengan la oportunidad que yo tuve. El aplauso llenó el estudio. En la pantalla, Arturo Vidal levantó el pulgar. Claudio Bravo sonreía con orgullo. Pero Alexis todavía tenía algo más que decir. Se inclinó ligeramente hacia la cámara. Y pronunció una frase que haría que el momento final de la entrevista quedara grabado en la memoria de todo el país. Porque el verdadero éxito. El estudio quedó completamente en silencio. No es lo que logras para ti. Una pausa. Es lo que ayudas a lograr a los demás. El público se puso de pie aplaudiendo. Pero en ese momento ocurrió algo inesperado. Valentina Rojas también se levantó. El estudio quedó en silencio. La periodista miró a Alexis. Y dijo algo que nadie había visto jamás en su programa. Alexis Sánchez. Una pausa. Gracias por esta lección. El público estalló en aplausos. Pero la noche aún no había terminado. Porque en ese momento, los productores levantaron una señal desde detrás de cámaras. Valentina miró hacia el monitor. Y dijo algo que haría que el final del programa fuera completamente inesperado. Parece que Chile también quiere responderte. El público murmuró. Las pantallas comenzaron a llenarse de mensajes. Y lo que aparecería en ellas, haría que Alexis se quedara completamente sin palabras. Las pantallas gigantes del estudio comenzaron a llenarse de mensajes. Miles de comentarios aparecían uno tras otro. El público murmuraba mientras intentaba leer algunos. En letras grandes, uno de los primeros mensajes apareció en el monitor principal. Gracias por hacernos creer. El estudio aplaudió. Otro mensaje apareció inmediatamente después. Tocopilla está orgulloso de ti. El aplauso creció. Alexis Sánchez observaba las pantallas en silencio. Parecía abrumado. Valentina Rojas también miraba el monitor con atención. La producción había comenzado a mostrar mensajes enviados desde todo Chile. Antofagasta. Valparaíso. Concepción. Punta Arenas. El país entero parecía estar escribiendo al mismo tiempo. Un nuevo mensaje apareció en grande. Mi hijo empezó a jugar fútbol por ti. El público reaccionó con emoción. Otro apareció enseguida. Nos hiciste campeones cuando nadie creía que podíamos. El estudio estaba completamente conmovido. Valentina habló en voz baja. Esto está llegando desde todo el país. Las pantallas seguían cambiando. Uno tras otro. Gracias por no olvidar de dónde vienes. Los niños de mi barrio sueñan con ser como tú. Chile siempre te va a agradecer. El público aplaudía sin parar. Alexis respiró profundamente. Se notaba que estaba intentando contener la emoción. En la pantalla, Arturo Vidal observaba con una sonrisa. Claudio Bravo también miraba en silencio. Entonces apareció un mensaje diferente. Uno que llamó la atención de todo el estudio. El texto apareció lentamente en el monitor principal. Gracias por demostrar que un niño de Tocopilla puede cambiar la historia. El público estalló en aplausos. Valentina miró a Alexis. Creo que Claudio tenía razón. El estudio quedó en silencio.
La respuesta la dio Chile. Alexis bajó ligeramente la mirada. Por primera vez en toda la entrevista. Parecía realmente emocionado. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La producción cambió la pantalla nuevamente. Esta vez no apareció un mensaje. Apareció un vídeo. Las cámaras del estudio se apagaron parcialmente para que todos pudieran verlo. El vídeo comenzó. Era una cancha de tierra. Una cancha sencilla. En Tocopilla. Varios niños corrían detrás de una pelota. El público observaba en silencio. Entonces uno de los niños miró directamente a la cámara. Y dijo algo que hizo que el estudio entero se quedara completamente quieto. Yo quiero ser como Alexis. El vídeo mostró a varios niños más entrenando. Corriendo. Riendo. Intentando hacer goles. Una voz de fondo, la de un entrenador, dijo algo que terminó de emocionar a todos. Aquí entrenan los futuros campeones de Chile. El vídeo terminó. Las luces del estudio volvieron lentamente. El público estaba de pie. Aplaudiendo. Alexis permanecía en silencio. Valentina lo miró con respeto. Creo que esta noche. Una pausa. Chile te respondió. El aplauso continuaba. Pero Alexis levantó lentamente la mirada. Y dijo algo que haría que el cierre del programa fuera aún más poderoso. No. El público volvió a quedar en silencio. Alexis sonrió suavemente. Chile no me respondió. Valentina frunció ligeramente el ceño. ¿Entonces? Alexis miró hacia la pantalla donde habían aparecido los niños. Y respondió con una frase que haría que el final de la entrevista quedara grabado para siempre. Chile ya está escribiendo el siguiente capítulo. El estudio estalló en aplausos. Pero aún faltaban los últimos minutos de la transmisión. ¿Y lo que pasaría en el cierre? Nadie en el estudio lo esperaba. El aplauso en el estudio parecía no terminar nunca. Muchas personas seguían de pie. Las cámaras captaban rostros emocionados entre el público. Alexis Sánchez permanecía en el centro del set, mirando la pantalla donde segundos antes habían aparecido los niños de Tocopilla. Valentina Rojas observó el reloj del estudio. La transmisión estaba entrando en sus últimos minutos. Pero el ambiente ya no era el mismo que al comienzo del programa. La tensión había desaparecido. En su lugar había algo distinto. Respeto. La periodista respiró profundo. Nos quedan solo unos minutos al aire. El público comenzó a calmarse lentamente. Valentina continuó. Y creo que esta noche ocurrió algo que nadie esperaba. Una pausa. Ni siquiera yo. El estudio guardó silencio. La periodista miró a Alexis directamente. Empezamos esta entrevista con una pregunta muy dura. El público recordaba perfectamente cuál había sido. Sobre si estaba sobrevalorado. Las cámaras enfocaron brevemente a Alexis. Valentina bajó ligeramente la mirada. Pero creo que esta conversación terminó respondiendo algo mucho más importante. El silencio era absoluto. ¿Qué significa realmente representar a un país? El público comenzó a aplaudir nuevamente. En la pantalla, Arturo Vidal también aplaudía. Claudio Bravo sonreía. Valentina continuó. A veces en televisión nos enfocamos demasiado en la polémica. Una pausa. En el conflicto. En las críticas. El público escuchaba atento. Pero esta noche recordamos algo que muchas veces olvidamos. La periodista levantó ligeramente la mirada. Las historias que realmente importan. El aplauso volvió a crecer. Alexis permanecía tranquilo. Entonces Valentina dijo algo inesperado. Y creo que hay alguien que debería decir las últimas palabras de esta entrevista. El público volvió a quedar en silencio. Valentina miró hacia Alexis. Porque después de todo, una pausa. Esta historia empezó contigo. Las cámaras se acercaron lentamente. Y tal vez debería terminar contigo también. El estudio estaba completamente quieto. Alexis respiró profundo. Miró al público. Luego miró a la cámara principal. Y finalmente habló. Si hay algo que quiero que la gente recuerde. El silencio era absoluto. No es mi nombre. El público escuchaba con atención. No son los goles. Ni los trofeos. Una pausa. Es una idea. Valentina inclinó ligeramente la cabeza. Alexis continuó. Que un niño que nace en un lugar pequeño. Levantó ligeramente la mirada. Puede soñar en grande. El público comenzó a aplaudir suavemente. ¿Y que esos sueños? Una pausa.
No pertenecen solo a los futbolistas. El estudio estaba completamente atento. Alexis terminó con una frase que hizo que muchas personas en el público se emocionaran. Pertenecen a cualquiera que esté dispuesto a luchar por ellos. El estudio estalló en aplausos. Pero en ese momento, uno de los productores levantó la mano desde detrás de cámaras. Valentina miró hacia el monitor. Y dijo algo que nadie esperaba escuchar en los últimos segundos del programa. Alexis. El estudio volvió a quedar en silencio. Acabamos de recibir una última noticia. El público murmuró. La periodista miró la pantalla. Y pronunció una frase que haría que el final del programa fuera aún más impactante. Tu escuela de fútbol acaba de recibir más de 1000 solicitudes de inscripción en los últimos 10 minutos. El estudio explotó en aplausos. Y Alexis, por primera vez en toda la noche, se quedó completamente sin palabras. El estudio estaba lleno de aplausos. La noticia acababa de sacudir completamente el ambiente. Más de 1000 solicitudes en 10 minutos. Las pantallas del set comenzaron a mostrar gráficos en tiempo real. El contador seguía subiendo. 1,042. 1,118. 1,203. El público murmuraba con incredulidad. Valentina Rojas miró el monitor. Esto sigue subiendo. Las cámaras enfocaron nuevamente a Alexis Sánchez. El delantero estaba visiblemente sorprendido. Sacudió ligeramente la cabeza. ¿Eso es demasiado? El público reaccionó con emoción. En la pantalla, Arturo Vidal soltó una carcajada. Hermano, te metiste en un problema. El estudio volvió a reír. Claudio Bravo también sonrió. Parece que ahora vas a tener mucho trabajo. El público aplaudió nuevamente. Valentina miró a Alexis. Creo que tu promesa acaba de crecer bastante. El delantero respiró profundo. Miró nuevamente el monitor. El contador seguía subiendo. 1,350. 1,421. El estudio estaba completamente atento. Alexis finalmente habló. Entonces habrá que trabajar más. El público estalló en aplausos. Valentina levantó ligeramente la ceja. ¿Lo dices en serio? Alexis asintió. Claro. Una pausa. Si hay tantos niños que quieren jugar. El silencio volvió. Entonces tenemos que encontrar la forma de ayudarlos. El público reaccionó con entusiasmo. En la pantalla, Arturo Vidal levantó la mano. Cuenta conmigo. El estudio aplaudió. Claudio Bravo también intervino. Y conmigo. El público volvió a reaccionar. Valentina sonrió por primera vez de forma completamente sincera. Parece que esta entrevista terminó creando algo más grande de lo que esperábamos. Las cámaras captaron al público de pie. Alexis miró brevemente hacia el monitor donde aún aparecía el vídeo de los niños jugando en Tocopilla. Luego levantó la mirada. Si uno solo de esos niños llega más lejos que nosotros. Una pausa. Entonces todo esto habrá valido la pena. El estudio quedó en silencio. Valentina miró el reloj nuevamente. Nos quedan pocos minutos al aire. Las luces del set se suavizaron ligeramente. La atmósfera era completamente distinta a la del inicio del programa. Más tranquila. Más humana. Valentina volvió a mirar a Alexis. Hay algo curioso. El público escuchaba atento. Esta entrevista empezó con una crítica muy fuerte. Una pausa. Pero termina con algo mucho más grande. Las cámaras se acercaron lentamente. Una oportunidad para cientos de niños. El público comenzó a aplaudir nuevamente. Pero entonces Alexis dijo algo que haría que los últimos minutos del programa fueran aún más poderosos. No. El estudio volvió a quedar en silencio. Valentina frunció ligeramente el ceño. ¿No? Alexis sonrió. No son cientos. Una pausa. Son miles. El público estalló en aplausos. Pero aún faltaban los últimos segundos del programa. ¿Y lo que ocurriría en el cierre final? Nadie en el estudio lo había preparado. El estudio estaba completamente de pie. Los aplausos llenaban cada rincón del set. La entrevista que había comenzado como un enfrentamiento televisivo, ahora parecía haberse transformado en algo completamente distinto. Una historia. Una conversación. Un momento que ya se sentía histórico. Valentina Rojas miró el reloj nuevamente. Nos quedan menos de 2 minutos al aire. El público comenzó a calmarse poco a poco. Las cámaras enfocaron nuevamente a Alexis Sánchez en el centro del set.
En la pantalla seguían conectados Arturo Vidal y Claudio Bravo, observando el momento con una mezcla de orgullo y emoción. Valentina respiró profundo. Creo que esta noche nos recordó algo muy importante. El estudio guardó silencio. Que las grandes historias no siempre empiezan como esperamos. Las cámaras captaron a varias personas del público asintiendo. ¿Y que a veces? Una pausa. Las preguntas más duras terminan revelando las respuestas más sinceras. El público volvió a aplaudir. Valentina miró a Alexis. Al comienzo de este programa. Una pausa. Te llamé sobrevalorado. El estudio quedó en silencio. Pero creo que esta noche quedó claro algo muy diferente. La periodista levantó ligeramente la mirada. Que tu historia no se mide en opiniones. Se mide en impacto. El público reaccionó con aplausos. Alexis bajó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Valentina continuó. En los niños que sueñan. En las familias que creen. En los jóvenes que ven en el fútbol una esperanza. El silencio era total. Entonces Valentina añadió algo más. Y en algo que muy pocas personas logran. Las cámaras se acercaron lentamente. Cambiar la forma en que un país se ve a sí mismo. El estudio estalló en aplausos. Pero Alexis levantó ligeramente la mano. El público volvió a quedar en silencio. El delantero miró al público. Luego miró a la cámara principal. Y dijo algo que nadie esperaba escuchar justo antes de terminar el programa. Quiero decir una última cosa. Valentina asintió. Adelante. Alexis respiró profundo. Si algún niño está viendo este programa ahora mismo. El silencio era absoluto. Y cree que su sueño es imposible. Una pausa. Quiero que recuerde algo. El público escuchaba con atención total. Alexis levantó ligeramente la mirada. Y pronunció una frase que hizo que muchas personas en el estudio se emocionaran. Los sueños no nacen en los lugares perfectos. Una pausa. Nacen en los corazones valientes. El público estalló en aplausos. Las cámaras captaban rostros con lágrimas en la audiencia. Valentina miró hacia la cámara final. Chile. Una pausa. Esta fue una conversación que probablemente recordaremos por muchos años. El estudio seguía aplaudiendo. Pero aún faltaba el último momento del programa. ¿Y lo que ocurriría en los últimos segundos? Haría que toda la entrevista terminara de forma inolvidable. El estudio estaba completamente de pie. Los aplausos parecían interminables. Las cámaras captaban rostros emocionados entre el público, algunos incluso con lágrimas en los ojos. En la pantalla del set, Arturo Vidal y Claudio Bravo seguían conectados, aplaudiendo también desde la distancia. Valentina Rojas miró el reloj del estudio. Quedaban apenas unos segundos de transmisión. Respiró profundo. Chile. El público comenzó a calmarse lentamente. Esta noche empezó con una pregunta muy dura. Las cámaras enfocaron brevemente a Alexis Sánchez. Pero terminó con algo mucho más importante. Una pausa. Una conversación que nos recordó quiénes somos. El estudio guardó silencio. Valentina continuó. Un país donde los sueños nacen en lugares pequeños, pero pueden llegar muy lejos. El público volvió a aplaudir. La periodista miró a Alexis. Gracias por estar aquí esta noche. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. Gracias por la conversación. Valentina sonrió. Creo que Chile habló esta noche. Las cámaras comenzaron a hacer el paneo final del estudio. Pero justo cuando el director estaba a punto de cerrar la transmisión, algo inesperado ocurrió. Desde el fondo del estudio, se escuchó una voz. Una voz infantil. Alexis. Las cámaras giraron rápidamente. Era Matías. El niño había vuelto a entrar corriendo al set, todavía con la camiseta firmada entre sus manos. El público soltó una risa emocionada. Matías llegó hasta Alexis. Respiraba agitado. Se me olvidó decir algo. El estudio quedó en silencio. Alexis se agachó frente a él. ¿Qué pasó? El niño lo miró con una sonrisa enorme. Y dijo algo que hizo que todo el estudio se quedara completamente inmóvil. Cuando juegue por Chile. Una pausa. Voy a decir que todo empezó aquí. El silencio duró apenas un segundo. Luego el estudio explotó en aplausos. Alexis abrazó al niño. Las cámaras captaron el momento. Valentina observaba la escena en silencio. Luego miró a la cámara final. Y dijo las últimas palabras del programa. Buenas noches, Chile.
Las luces comenzaron a apagarse lentamente. En la pantalla final apareció la imagen de Alexis caminando junto a Matías hacia el fondo del estudio. Un niño. Y un hombre que alguna vez fue ese mismo niño. Y mientras la transmisión terminaba, una frase apareció en la pantalla negra. Los sueños no tienen origen humilde. Tienen destino valiente. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo vídeo. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.